de hablar de ese proyecto de ley que beneficiaría a grandes empresas del agro, beneficiaría incluso a una de las empresas de la familia de la senadora Paloma Valencia, que impulsó esta iniciativa en el Senado, justamente. ¿De qué se trata? Conéctese, porque además usted nos tiene todos los documentos para que entendamos bien de qué se trata. Sí, señora Andrea, les vamos a contar de qué se trata este proyecto de ley que está, como les mencionábamos, como les contábamos anteriormente, pues avanzando rápidamente en el Congreso de la República. Ya fue aprobado en el Senado y ahora solamente le queda su paso por la Cámara de Representantes. Y pues digamos que llama la atención que hasta ahora el gobierno se pronuncie frente a lo que ven como negativo de este proyecto. Vamos a ver justamente, Andrea, los documentos para empezar a contarles y a desmenuzarles de qué se trata esta alerta que estamos haciendo hoy aquí en Sigue la W, y pues por supuesto también ya vamos a tener unos invitados que nos van a aclarar, por un lado, por qué hay una preocupación frente a la inconveniencia de este proyecto, y por otro lado pues también nos van a explicar desde sus propios autores qué es lo que realmente se busca. Es un proyecto, Andrea, para el agro colombiano, para los créditos de los campesinos, y es muy importante pues tener en cuenta que pues lo que busca, vamos a ver el documento número 1, es priorizar los recursos de créditos al sector primario en Colombia y dictar otras disposiciones. Así se llama el proyecto de ley. Ahí ustedes lo están viendo ya en su pantalla, el texto propuesto para segundo debate, porque ya les decía, esto fue ya aprobado en el Senado de la República. Pues bien, en Cámara hemos también podido establecer, Andrea, que ya hay unos ponentes de esta iniciativa en la Cámara de Representantes, que son el representante a la Cámara por el Centro Democrático. Vamos a ver justamente ese documento, el siguiente, que es Oscar Darío Pérez. También está el representante a la Cámara, Silvio José Carrasquilla. Y finalmente, y pues aquí también llama la atención este nombre, está José Alberto Tejada, quien también es representante de la Cámara, pero por el Pacto Histórico. ¿Por qué llama la atención? Pues porque este es un proyecto presentado por el Centro Democrático. En el Senado lo presentó la senadora Paloma Valencia, como ya también se los comentábamos, y pues como usted puede ver, los otros dos ponentes también son miembros de la oposición. Entonces no se entiende por qué aparece entonces ahí el nombre de una persona que hace parte del partido de gobierno, del Pacto Histórico. Incluso recordemos, el representante Tejada pues fue elegido en la lista cerrada que presentó el Pacto Histórico para la Cámara de Representantes. Pues bien, ¿cuáles son las preocupaciones que hay frente a este proyecto? Son 3 artículos en particular los que llaman la atención. Vamos a empezar con el artículo número 5, que es el documento que les vamos a mostrar a continuación, y el cual establece que se cree, o que se va a crear, si se aprueba el proyecto y si llega a ser ley, una línea de crédito con recursos de redescuento o cartera sustitutiva que será otorgada por los intermediarios financieros, llamada línea de cadena productiva. Esta línea de crédito especial en particular pues está dirigida, según lo que podemos ver en el artículo, a medianas y grandes empresas, con la finalidad de que a través de ellas se coloquen los recursos en los productores agropecuarios que hagan parte de la misma cadena productiva del sector primario. ¿Esto qué significa, Andrea? Pues que básicamente los grandes comercializadores van a ser unos intermediarios financieros. Ellos van a recibir los recursos de los créditos que ponga Finagro, por ejemplo, y van a poder disponer de ellos para entregarle préstamos a los pequeños campesinos, a los productores agropecuarios que hagan parte de la misma cadena. Por ejemplo, si usted si tiene un molino de arroz y es una grande arrocera, pues usted recibe los recursos y queda usted como privado siendo el responsable de otorgarle los créditos a los pequeños productores de arroz que hacen parte de la misma cadena productiva. Y pues digamos que aquí es donde se presentaría el primer problema, porque los recursos públicos, en primer lugar, pues quedarían en manos de privados que podrían disponer de ellos como quieran y sin contar con ninguna vigilancia a la hora de otorgar los préstamos, porque pues no
tienen supervisión o control por parte de la Superintendencia Financiera, por ejemplo, que es la que vigila a las entidades crediticias, a las entidades financieras en Colombia. Ese es el primer, digamos, observación que hay, la primera preocupación frente al artículo 5. Aunque es importante, quiero que volvamos a poner el artículo, tiene 2 parágrafos y en el primero, en el parágrafo 1, que está en la parte inferior del documento, pues sí aclara que en ninguna circunstancia las empresas beneficiarias de estas líneas de crédito podrán obtener utilidad por esos desembolsos. Esto es una aclaración bien importante porque la idea es que estas empresas no generen utilidades con estas operaciones que van a hacer y con los desembolsos, pero aquí insistimos, como no hay vigilancia por parte de ningún ente de control, específicamente por parte de la Superintendencia Financiera, llama la atención pues que ellos puedan otorgar los préstamos, por ejemplo, las tasas que quieran, a las tasas que ellos quieran imponer. El siguiente artículo, Andrea, es el número 6. Vamos a ver el documento también ya en nuestra pantalla, en W Radio Colombia, que hablan de unos nuevos requisitos que no existían en el pasado para poder acceder a crédito por parte de los pequeños productores del campo. Esto es bien importante porque si usted ve el parágrafo, pues dice que para el acceso al crédito para pequeños productores de bajos ingresos se deberán reglamentar los criterios de asignación y acceso al crédito de fomento, teniendo en cuenta todos estos parámetros que menciona ahí: potencialidad de ingresos de los proyectos productivos, potencial de generación de ingresos de esos mismos proyectos, potencialidad de asociación de cadenas productivas, potencialidad de generación de ingresos. Mejor dicho, todos estos requisitos, como le decía Andrea, no existían antes a la hora de otorgarle los créditos a estos pequeños productores del campo, y por ende lo que se advierte aquí es que se estaría cerrando esa posibilidad de acceso al crédito. Es crear más barreras, que hoy en día usted sabe lo difícil que es para un campesino, para un productor acceder a crédito. Pues aquí lo que están poniendo, según el mismo gobierno nacional, pues son más barreras, más requisitos que son bien difíciles de poder cumplir. Y finalmente, Andrea, está el artículo número 7, en donde se crean o se establecen unos costos y gastos administrativos. Ahí ya también lo estamos viendo, y esto básicamente lo que hace es, según el gobierno también, encarecer el crédito, porque está abriendo la posibilidad de que las entidades financieras pues puedan cobrar estos costos administrativos por concepto de administración o por cualquier tipo de cobro que vayan a hacer de los préstamos que están poniendo, por administrar esos recursos, ponerlos, entregarlos a los campesinos vía préstamos, vía créditos, pues podrían cobrar estos costos y gastos administrativos, lo que se trasladaría al beneficiario final, al que recibe el crédito, que tendría pues que pagar más costoso su préstamo o el préstamo que pidió. Estos son los 3 artículos, Andrea, que pues están provocando en este momento la alerta también por parte del gobierno. Nosotros hemos podido hablar con la senadora autora de este proyecto, que es la senadora Paloma Valencia. Ella no nos puede acompañar hoy porque pues entendemos que está pasando por una situación personal bastante difícil, pero sí vamos a tener una persona que nos va a explicar y nos va a aclarar esas preocupaciones. No sin antes, Andrea, pues también mostrarles que esto pues es una preocupación que viene desde el propio gobierno a través, por ejemplo, del Ministerio de Agricultura, que ha presentado concepto negativo. Sí, es que eso le iba a decir. Estamos entonces analizando un proyecto de ley, nos hacemos la pregunta, es totalmente válida, incluso también se la hace el gobierno con esos conceptos negativos que usted nos va a presentar, que se beneficiaría o no a grandes empresas del agro. Y aquí hay que decir también algo importante, Paola, usted mencionaba, por ejemplo, el ejemplo de arroceras que se beneficiarían con este proyecto de ley. Pues la senadora Paloma Valencia tiene familiares que tienen justamente este proyecto, esta iniciativa, sí, ¿no? Que trabajan en arroceras. Entonces ahí, ¿cómo se podría aclarar que no beneficiaría justamente a su familia? Pues Andrea, mire, sobre ese punto en particular, la senadora Paloma Valencia nos ha hecho la aclaración de que su familia no es arrocera. Su mamá, la señora Dorotea La Serna, es una persona productora de arroz, que es diferente a tener un molino o a ser gran productor de arroz. Ella simplemente tiene una finca en donde cultivan arroz. Eso es lo que ella nos ha aclarado, y que por ende pues no se beneficiarían
con esta iniciativa, porque justamente pues son los pequeños y medianos agricultores a los que se impactaría. Entonces ahí sí es importante hacer esa aclaración que nos pide la senadora Paloma Valencia, que pues ella dice no se va a beneficiar, por lo menos su familia, con este proyecto de ley. Sin embargo, pues como le decía... Es importante, sí. Como le decía entonces, Andrea, pues sí es importante en cambio mostrar que pues el gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura pues manifestó estas preocupaciones y por ende también un concepto negativo, un concepto que incluso firma la misma ministra de Agricultura, lo vamos a ver ya también en la pantalla, en donde se está advirtiendo precisamente por esos 3 artículos y otros más que tienen este concepto, y ahí en el documento que les vamos a mostrar, el documento de concepto negativo de Minagricultura, pues vamos a ver que al final la misma ministra Jennifer Mojica dice que este proyecto resulta inconveniente. Es más, leamos rápidamente, Andrea, las conclusiones de este proyecto, porque sí entendemos pues que la senadora Paloma Valencia tiene una intención frente a reestructurar todo el tema de los créditos para los pequeños y medianos productores del campo, pero es el gobierno el que está diciendo que esto no conviene. Dice que... Entonces, ahí se pueden conectar en W Radio Colombia para que vean estos conceptos negativos. Esto es el propio Ministerio de Agricultura y Finagro quienes dicen no creemos que sea tan conveniente esta iniciativa que se está discutiendo entonces a esta hora en el Congreso. Ahora sí, Paola, las conclusiones de ese documento que usted nos presenta hasta ahora. Sí, bueno, entonces básicamente lo que dice es que en las observaciones que hacen en todo este concepto, pues se puede concluir que hay barreras adicionales por concepto de costos administrativos, honorarios adicionales propuestos contrarios al mandato constitucional y posibles afectaciones que agravan la sostenibilidad financiera de los créditos agropecuarios, que actualmente se cuenta con el ordenamiento jurídico también para la reglamentación de las operaciones propuestas como las fintech. Aquí está entonces hablando de otro punto también de este proyecto, y al final, como le decía, dice el ministerio que este proyecto resulta inconveniente. Este proyecto por el cual se priorizan los recursos de créditos al sector primario resulta inconveniente, dice este concepto del Ministerio de Agricultura. Ahora veamos el de Finagro, que también habla justamente de esos puntos que ya le mencionaba, de los artículos 5, 6 y 7 del proyecto. En el artículo, de frente al artículo 5, dice Finagro que esa nueva línea de crédito que se quiere crear, que se llama línea de cadena productiva, resulta innecesaria en la medida que esa facultad ya se encuentra contemplada en el mundo jurídico, permite el financiamiento y de los esquemas de integración en virtud de los cuales los pequeños y medianos productores integrados se benefician de proyectos no solo de financiación, como busca este proyecto de ley, pero además advierten frente a ese artículo 5, que es como el más grave, que esta norma no es acorde al mandato constitucional, ya que la colocación de cartera, es decir, otorgar préstamos por parte de grandes empresas del sector al que hace alusión el artículo, es una actividad propia de intermediación financiera, y esto debe ser pues ejercido con previa autorización del Estado. Por ende, incluso mire ahí, Andrea, que dice bien claro, por estos motivos expuestos se sugiere la eliminación de este artículo. O sea, es el gobierno el que está pidiendo que este artículo sea eliminado, porque están advirtiendo pues que esa intermediación financiera no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Simplemente, Andrea, porque es que un privado va a manejar recursos públicos para prestarles a los pequeños campesinos a la tasa de interés que quiera, la que se le antoje, y sin ninguna vigilancia. Esa es la preocupación que se está manifestando por parte de Finagro. Y también hay algunos congresistas, Andrea, pues que ya también le están poniendo la lupa a este proyecto, como por ejemplo el representante a la Cámara, David Racero, quien ya está conectado con nosotros a esta hora, quien sigue la W. Representante, buenas tardes, bienvenido a Sigue la W. Y bueno, cuéntenos usted qué opina sobre este proyecto. Muy buenas tardes, cordial saludo a la mesa de trabajo. Creo que la explicación que ha hecho en estas horas de la tarde la mesa W ha sido muy diáfana para el público. Yo complemento lo siguiente: este tipo de proyectos es nada más ni nada menos que la contrarreforma a la reforma rural integral o la reforma agraria. No es de poca monta ese tipo de proyectos. La reforma agraria, tal como la hemos dimensionado, que quedó aprobada en el Plan Nacional de Desarrollo, contempla dos elementos. Por un lado, la tenencia de la tierra, la propiedad,
¿sí? Que los desplazados, campesinos, víctimas, entre otros, puedan tener tierras. Hoy en día, hablando del índice de Gini a nivel rural, que es de los peores en el mundo entero, por justamente la falta de campesinos con posibilidad de tener acceso a la tierra. Pero la tierra no sirve de nada, solamente la propiedad de la tierra no sirve de nada si no la pones a producir. O sea, el segundo componente de la reforma agraria es cómo hacemos para producir la tierra, especialmente para los pequeños, para las empresas, para las empresas campesinas unipersonales, entre otras. Y la lógica de la reforma agraria es que justamente se tenga la posibilidad, a partir del apalancamiento del Estado, los instrumentos del Estado, que los campesinos, los pequeños, que la gran mayoría, 99% de Colombia, tengan acceso justamente a recursos. Uno de esos accesos es justamente el crédito, no es lo único, pero uno es el acceso al crédito, que el gobierno ha venido en una lógica de implementar políticas de reducir el porcentaje de esas tasas de interés. La Comisión Nacional de Crédito Agropecuario hoy en día, durante lo que llevamos de este gobierno nacional, ha reducido la tasa de interés del 12% al 4% para préstamos a mujeres y jóvenes del sector agrario, justamente para apalancar iniciativas productivas. Esa es la lógica. Lo que pretendemos es reducir tasas de interés para que los campesinos más pobres de este país tengan un recurso con una tasa de interés baja, de tal manera que no se les vaya la plata, la utilidad, pagando esa tasa de interés. ¿Cuál es el objetivo? Y por eso hago ese contexto complementando a lo que ya han explicado ustedes y no repetir. Que ojalá pudiéramos llevar a lo que el presidente Gustavo Petro ha llamado tasas a crédito cero del Banco Agrario. Esa sería el ideal, casi como un capital semilla. Este tipo de proyectos, ¿qué es lo que hacen? Completamente lo contrario. Lo que hacen es generar barreras de acceso para el pequeño, para la familia, para el joven, para la mujer cabeza de hogar campesino, aumentando barreras de acceso a la posibilidad de crédito. Segundo, encareciendo el crédito, porque es que si tú le pones un intermediador, una empresa financiera intermediadora, que en el mismo artículo 7 dice que tiene derecho a costos administrativos, por lógica razón, cualquier empresa obviamente va a cobrar por esa administración, te va a encarecer el crédito. Eso es mercado básico, ¿sí? ¿Y quién se va a ver afectado? Pues justamente el campesino. ¿Por qué la necesidad de la intermediación de la plata pública que se puede canalizar de manera directa por medio de, por ejemplo, del Banco Agrario, a tener que apelar a este tipo de intermediadores? No tiene ningún sentido. Y yo sí creo que evidentemente acá hay un interés económico de las grandes empresas. Y mire que no solamente lo estamos viendo en este tema de los intereses. Otras modalidades, como es la canalización directamente de recursos por parte del Estado, han sido utilizados por grandes empresas como intermediadores. La Agencia de Desarrollo Rural, que es una de las entidades, la entidad principal del sector agropecuario, agrícola, de agropecuario, que se encarga de destinar los recursos a los campesinos, etcétera. Nos encontramos en este gobierno que los requisitos para poder acceder a ese tipo de recursos, que no son crédito, insisto, sino que son canalización directa al presupuesto, estaban destinados justamente para grandes empresas, para que se lo ganara Fedepalma, Fedarroz, bueno, todas las empresas grandes. Por ejemplo, en sus requisitos estipulaban que tenían que tener en capital, en sus empresas, capital base de soporte, 1.000 salarios mínimos, por ejemplo. ¿Qué empresa pequeña, campesina, puede tener de patrimonio 1.000 salarios mínimos en caja, por ejemplo, no circulante? O exigiendo seguros que pudieran ser garantía para justamente el soporte de la canalización de recursos que iba a hacer el Estado a esas empresas dedicadas al agro. Todo un aparataje institucional para imposibilitar que el beneficiado final fuera el campesino de base, la familia, el joven o la mujer. Así que este tipo de proyectos nos preocupa y por eso el gobierno nacional le da concepto negativo, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Agricultura, porque esto en el fondo lo que genera es limitaciones al crédito por parte de los pequeños campesinos, aparatajes institucionales donde la plata del Estado se va perdiendo en tanta intermediación y peor aún sin control, porque estas empresas no tendrán control ni de la superfinanciera, porque no son bancos, ni de la supersolidaria, ojo, que puede velar por cooperativas de ahorro y crédito que sí pueden prestar ese dinero y que son muy importantes. Hay cooperativas de ahorro y crédito dedicadas al sector agropecuario muy importantes
que no tienen, son cooperativas sin ánimo de lucro, es decir, la plata se vuelve a invertir en los afiliados, prestan a menores tasas de interés, fomentan la asociatividad entre otras. Así que es un exabrupto este proyecto y lastimosamente si se aprueba en plenaria de Cámara sería ley, porque es el último debate. Sí, representante, sin embargo, pues usted mismo lo decía, hoy en día pues es muy difícil para los pequeños productores acceder a créditos. En este caso, y teniendo en cuenta pues que justamente son las grandes empresas, los grandes comercializadores los que sí tienen esos recursos, aquí digamos no sería más fácil que ellos se lo coloquen posteriormente a los pequeños productores y además en las condiciones de fomento que tiene Finagro, por ejemplo. Es más, Finagro también puede ser un vehículo, como ya se está haciendo hoy en día, pero el Estado tiene varios instrumentos. Hay un fondo también que es el fondo de garantías. Ese fondo de garantías, Fondo Agropecuario de Garantías, por ejemplo, hace las veces de ese soporte también institucional para el siniestro justamente de estos préstamos, si esa es una de las posibles de pronto características o situaciones de riesgo para ese tipo de préstamos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo como gobierno en este gobierno del cambio? Por un lado, bajar las tasas de crédito, para que los que piden el crédito no se vayan a colgar al momento de pagar mes a mes o como se estipule el crédito pedido o cada 6 meses, digamos, dependiendo del proyecto, porque eso puede variar. Primero, tasas de crédito más bajas. Hoy con las tasas de crédito en el mercado absolutamente altas, pues justamente por las tasas de interés, entre otras, el Estado tiene que compensar justamente lo que el mercado no puede dar por alguna situación, particular o el contexto macroeconómico del país. Segundo, que el mismo Estado pueda hacer soporte, por eso el Fondo Agropecuario de Garantías, que puede soportar, ser como el validador, el asegurador de ese tipo de préstamos. Tercero, más allá simplemente del crédito, por eso yo traía a colación lo de la Agencia de Desarrollo Rural, porque no es crédito, son apalancamientos de procesos productivos asociativos que se van a gestionar y que ya se están gestionando a pequeños y a medianos productores en las diferentes aristas de la economía agropecuaria. Entonces, creo que el propio Estado hoy ya tiene las herramientas y por eso es innecesario tener que apelar a una intermediación privado para eso. Y si es el caso, el mismo Finagro como banca de segundo piso, que no se le tiene por qué cambiar también su condición a fiducia, que eso también lo estipula el proyecto, se le cambiará completamente su misionalidad, su objetivo. Una fiducia no es un prestador, ¿no? Que tiene otro tipo de procesos de contratación más allá de la ley 80, tal vez ese es el interés de la senadora Paloma Valencia, y lo que decimos es que nada tiene que ver con la apuesta a reforma agraria, es una contrarreforma lo que se está gestando acá, hace parte de esa política de impedir justamente fortalecer de manera directa a los pequeños campesinos. Sí, permítame un momento porque por supuesto queremos tener también la voz de quienes defienden este proyecto. Paola, usted nos decía, usted se comunicó con la senadora Paloma Valencia, por supuesto entendemos y le extendemos nuestras condolencias por el fallecimiento de su padre, pero ella dijo que una de las personas que había estado muy pendientes en acompañarla en la construcción de esta iniciativa, pues es el exdirector de Finagro, el señor Estrada. Usted también se comunicó con él y él nos confirmó que iba a estar presente en esta entrevista. Sí, Andrea, pero desafortunadamente ya no va a poder atender esta entrevista el doctor Dairo Estrada, pero pues por supuesto estamos muy pendientes de tener la vocería de quien defiende este proyecto. Seguramente en alguna oportunidad vamos a poder hablar directamente con la senadora Paloma Valencia, quien también ya nos ha hecho por escrito algunas aclaraciones sobre esta iniciativa. Exdirector de Finagro, sería muy oportuno poder conversar con usted. Créame que los micrófonos de la W están abiertos y dispuestos para escuchar también esa iniciativa. Por supuesto, ustedes tendrán todos los argumentos y queremos escucharlo. Pero quiero regresar con el representante David Racero para preguntarle por qué hasta ahora se dieron cuenta, porque es que esto ya también hizo su trámite parcialmente en el Senado de la República y ahora llega a Cámara y es en este momento cuando se presentan estos conceptos. ¿Qué pasó ahí? Sí, gravísimo. Justamente algo lo que hemos adelantado desde mi oficina es estar atentos al agendamiento de este proyecto. Hoy, por ejemplo, ya no se cuenta en el orden del día. Obviamente entendería que la mesa directiva en su espíritu democrático, y así tiene que ser,
Una vez se ha aprobado la reforma a la salud, que fue lo que nos concentró la atención en plenaria de Cámara, ha hecho un acuerdo con las diferentes bancadas para agendar los proyectos de interés de cada partido, y eso es completamente entendible, y seguramente el Centro Democrático quiso poner este proyecto en el orden del día desde hace 4 días que se ha venido corriendo. Creo que esto hay que discutirlo mucho más, ¿sí? Y esto hay que darle un poco más de alcance. Este proyecto fue radicado en diciembre del año pasado, en diciembre 19 del año pasado, y el trámite ha sido express, en Senado fue absolutamente express, y lastimosamente ya estamos en el último debate. Así que creo que esta invitación de reflexión pública que ha hecho Paola, que se está haciendo en la W, es más que pertinente, conveniente, sobre todo en función de los campesinos, sobre todo en función de los más empobrecidos, en un país tan desigual y con tantas problemáticas a nivel rural, e insisto, mirándolo en este enfoque amplio de reforma agraria, de reforma rural integral, como se pretenda llamar, desarrollo rural, que es de gran interés para todo el país. Representante, ustedes, digamos, obviamente hay que dar más el debate, hay que estudiar más el proyecto, pero quedarían tranquilos si se eliminan estos 3 artículos para poder seguir con la iniciativa de aprobarla también en la Cámara de Representantes, o definitivamente prefieren que no se debata este proyecto. Que esos artículos que son los micos, la contrarreforma, pues realmente son la esencia de este proyecto. Digamos, si esos artículos se eliminarían o se modifican, pues bueno, ¿cuál sentido tiene? Yo invitaría más bien que hiciéramos la reflexión a partir de lo que aprobamos en el Plan Nacional de Desarrollo, artículos 219, 220, 221, que justamente en el marco del Plan Nacional de Desarrollo nos dimos esa discusión de cómo es que se iba a modificar las operaciones del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, FINAGRO, entre otras, si es que eso es lo que se pretende. ¿Cómo hacemos para darle más alcance al banco agrario, si eso es lo que se pretende? Entonces yo creo que la discusión va más allá del aspecto normativo, es más bien de política pública. Creo que en eso debería orientarse la discusión. Por eso es que este gobierno nacional ha dicho que para seguir adelantando la reforma rural integral, la reforma agraria, ya no necesita más instrumentos de modificación legal, porque ya hoy los instrumentos los tenemos. Lo que se necesita es inyección de presupuesto. Por eso el presupuesto de 2024 aumenta casi en un 70% la inversión para el sector agropecuario. Eso es voluntad política, y más bien ver cómo los diferentes estamentos del Estado, de la sociedad, se acomodan para eso. Imperativo acá, bajar tasas de interés. El gobierno nacional hace lo suyo, hace lo propio con la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, el bajar del 2 al 4%. Esa es la invitación que le hacemos al Banco de la República, de la manera más respetuosa, institucional del caso, de ir revisando cómo se bajan tasas de interés para que la economía en general se vuelva a activar. Eso sí es la discusión, pero que nos concentremos en este tipo de proyectos que lo que hacen es generar otros instrumentos, que lo que hacen es generar otro tipo de líneas que van en contra de lo que debería ser la filosofía, que es canalización directa a los que lo necesitan. Creo que es completamente improcedente. Y vale decir, aquí lo estoy revisando, que en comisión el Ministerio de Hacienda sí dio concepto negativo. Digamos, el gobierno, por supuesto, en su derecho, en su deber y su derecho a hacerle seguimiento a este tipo de proyectos, ya había radicado en comisión de Cámara de Representantes concepto inconveniente de este proyecto, y bueno, ya llegó a plenaria, por supuesto, pero aquí nos vamos a dar la discusión y creo que tenemos los argumentos. Pues sí, representante David Racero del Pacto Histórico, gracias por acompañarnos. Usted dice que el concepto también negativo estaba del Ministerio de Hacienda, pero en la bancada del Pacto Histórico seguramente usted hace ahí también un jalón de orejas porque pues no prendieron el campanazo. Ahora nos dice acerca de estas preocupaciones que tiene el propio gobierno. No quiere decir que entonces estemos diciendo que es totalmente negativa esta iniciativa, pero sí hay una preocupación por parte del gobierno. Gracias, representante David Racero. Muchas gracias a ustedes, feliz día. Paola, el representante David Racero menciona la palabra mico. ¿Se podría hablar entonces que están alertando por 3 micos, de acuerdo a lo que usted nos menciona y los enumera en esas preocupaciones?
Pues sí, Andrea, aunque pues obviamente desde el equipo de la senadora Paloma Valencia y ella misma pues niegan que esto sea así, por el contrario, aseguran que es un proyecto que se ha construido con muchísimos expertos, con gente que sabe del tema, incluso con el exdirector de Finagro que nos iba a salir al aire, también con el visto bueno de diferentes funcionarios en el gobierno nacional y también incluso los senadores que en esa instancia pues lo votaron a favor. Lo que dicen desde el equipo de comunicaciones de la senadora Paloma Valencia es que justamente en el artículo 6, por ejemplo, que pues estamos considerando como un mico, la naturaleza es que pequeños productores accedan al crédito agropecuario, que es justamente todo lo contrario a lo que se está advirtiendo, y que muchos productores hoy en día pues no tienen la capacidad para que un banco les otorgue un crédito agropecuario y necesitan pues de un codeudor. En este caso pues las empresas grandes, las medianas y las grandes serían las que ofrecerían esos métodos de financiación de forma más fácil y expedita para que ellos puedan tener pues acceso al crédito. Paola, la senadora Paloma nos ha también designado, o ella ha designado a un vocero, ¿no? Uno de sus asesores. ¿Exactamente de quién se trata? Sí, Andrea, mire, pues justamente se acaba de conectar con nosotros Diego Suárez, él es un asesor de la senadora Paloma Valencia y nos quiere pues explicar esta iniciativa y aclarar algunos puntos. Diego, bienvenido a Sigue la W, adelante por favor. ¿Cómo está? Buenos días a todo el equipo de trabajo. Sí, yo primero quería aclarar un poquito como el nacimiento del proyecto de ley. Esta es la segunda vez que se presenta el proyecto de ley en el Congreso de la República y es un proyecto de ley que se ha construido con muchos sectores. Se construyó con los dos anteriores expresidentes de Finagro, con Dairo Estrada, se construyó con el otro expresidente Oscar Cázares, también con Indalecio Dangot, que es un experto en el sector. La misma senadora Paloma se sentó con Leonardo Villar, el gerente del Banco de la República, y la Junta Monetaria, también se sentó con la actual viceministra de Hacienda y nos sentamos con la anterior ministra de Agricultura, Cecilia. Respecto a los tres artículos, hay que decir que esos artículos están desde el inicio del proyecto, entonces no pueden ser entendidos como unos micos. El proyecto, como su objetivo lo establece, busca priorizar los recursos del sector agropecuario en el sector primario, porque actualmente gran parte de los recursos se van para el sector de comercialización. Cuando ustedes se sientan a mirar toda la distribución de los recursos otorgados por Finagro, se evidencia que más del 70% de los créditos se ha dado realmente para grandes y medianos productores y no para pequeños productores. Es por eso que en todo el proyecto, y eso lo pueden ver en el artículo 3, 4, 5 y 11 del proyecto, lo que se busca es priorizar para los pequeños productores agropecuarios. Ahora, sobre los tres artículos sobre los que se hace la denuncia, por ejemplo, el artículo que más ha llamado la atención, que es la línea de cadena productiva, hay que decir que este tipo de líneas ya existe, o una muy parecida existe en Finagro, que es la línea de integradores, que funciona para cooperativas. Y aquí, ¿qué es lo que hay que entender? Cuando uno se sienta con los pequeños productores agropecuarios, que fue algo que hizo Paloma en los 2 últimos años, dicen, no tenemos acceso al crédito, no sabemos cómo hacerlo, pero por ejemplo, solamente para poner un sector, el sector lechero, las grandes empresas comercializadoras de leche necesitan la leche por parte de los pequeños productores, pero estos no tienen la manera de tomar una gran producción o innovarla. ¿Cuál es la manera en que ellos pueden acceder a esto? Por medio de una cooperativa, o que el riesgo lo asuma el gran comercializador. Ese es realmente el objetivo de este proyecto, que es una buena forma y es una forma innovadora. Cuando uno mira los 2,7 millones de productores agropecuarios que existen en el país, para llegar a estos 2,4 millones de productores agropecuarios necesitaríamos 92 años a la velocidad que hoy en día se está prestando el crédito en Colombia. Entonces, es una manera en que se puede lograr, y ese es el nacimiento de ese artículo. Además, el artículo en su mismo parágrafo establece que estas empresas, las que actúen como integradores, como ya existe en Finagro, no podrán obtener ningún tipo de utilidad por esto. Esto se suma a que las grandes empresas hoy en día ya tienen la posibilidad de obtener créditos por parte de Finagro. Entonces no es conveniente, no es, digamos, es un poco de mala fe decir que las empresas quieren apoderarse de los pequeños cuando ya pueden obtener estos créditos por parte de los grandes. El otro artículo en cuestión, termino con el de estructuración de créditos, que es uno de los artículos que más se trabajó. Ese artículo busca todo lo contrario a la denuncia que se está haciendo. ¿Qué pasa? Hoy en día un productor agropecuario acude a Finagro, digamos que siembra aguacates,
Finagro le da el crédito y al año ya tiene que empezar a pagar el crédito. Pero los aguacates, para tener buena calidad, empiezan a dar frutos después de 7 años. Entonces, lo que busca ese artículo de estructuración de créditos, como el artículo lo dice, es que los créditos tienen que estar relacionados con la etapa productiva del proyecto productivo. Entonces, debe ser después de 7 años que le pueden cobrar al pequeño productor agropecuario. Entonces, no es que se establezcan nuevos requisitos en la estructuración de créditos, sino que se abren las variables que la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario debe evaluar para que sí puedan pagar los créditos. Bien, Diego Suárez, le agradecemos esta comunicación. Usted como asesor de la senadora Paloma Valencia, usted nos dice que no es cierto que sean unos micos, que incluso han tenido un diálogo con el gobierno, pero pues en este momento ya están presentándose 2 conceptos negativos bien importantes por parte de Finagro y del Ministerio de Agricultura. Vamos a esperar entonces a tener la oportunidad de también hablar con la senadora Paloma Valencia para tener más claridad sobre este proyecto, ¿no? Paola. Sí, por supuesto, Andrea, y también hemos hablado esta mañana con el representante Oscar Darío Pérez del Centro Democrático, que también es ponente de esta iniciativa en la Cámara de Representantes, y pues él nos ha dicho incluso que lo que va a proponer para que se estudie mejor este proyecto, se analice y se entienda, es que pase a al siguiente periodo legislativo y pues que por ahora no se vote en la plenaria.